Shalom, sean todos bienvenidos al programa de hoy. Una vez más, tengo el placer de tener al Dr. Baruch Korman, que nos acompaña desde Israel. Bienvenido, Baruch. Hola, Cristian, qué bueno verte de nuevo. ¿Ha habido algún cambio en Israel o las cosas siguen igual desde nuestra última discusión? No, han disminuido un poco las restricciones. Ahora podemos ir a donde querramos en Israel. Podemos visitar a familiares y amigos en grupos pequeños. Los comercios se supone que deberían seguir cerrados, pero muchos han abierto a pesar de eso. El aeropuerto sigue cerrado. Creo que lo abrirán dentro de poco y espero que así sea. Muy interesante. Bien, primero que todo, quisiera darles las gracias a todos por la respuesta que recibimos en nuestra discusión anterior con Baruch para advertir sobre el engaño. No había podido agradecerles a todos personalmente. Tuvimos una abrumadora respuesta, no solo en cuanto al número de visualizaciones, sino de muchos comentarios positivos y correos que nos enviaron. Y se volvió evidente que es un tema muy interesante y que es necesario discutirlo en estos tiempos. Así que personalmente quisiera darles las gracias y los invitamos a enviar comentarios sobre cualquier otro tema que discutamos en el futuro cercano. Nuevamente gracias y alabamos a Dios por esta respuesta. El tema de hoy es igual de importante que la discusión anterior sobre la advertencia del engaño, y lo hemos titulado Yeshua es el único camino. Es un tema muy controversial en todo el mundo. Tristemente, pero esto es lo que hay. Es algo muy debatido actualmente, lo que es una tragedia. Hay una fuerte correlación, según creo, entre nuestro último programa, la advertencia sobre el engaño, y lo que haremos hoy, sobre todo por el auge de las engañosas iglesias progresistas o interreligiosas. Veremos más tarde, al igual que hicimos en el programa anterior, un video corto que muestra parte de lo que está sucediendo en el mundo. Algunos videos son recientes, mientras que otros un poco más antiguos, pero esto muestra cómo va ganando cierto auge, lo que para mí es algo que viene directo desde el infierno. Todo lo que sea interreligioso o el llamado movimiento de la iglesia progresista. El propósito de esta discusión es mirar algunas referencias bíblicas que Baruch explorará y explicará más adelante acerca de la exclusividad de Yeshua y lo importante que es eso, por supuesto. Quisiera sentar algunas pautas. En este tema hay 3 asuntos que quisiéramos explorar hoy, porque es triste que la gente también diga, ¿dónde dice la Biblia que solo hay un Dios? Es obvio que no leen la Biblia. Y algunos incluso cuestionan, ¿realmente es veraz la palabra de Dios? ¿Cómo puedes confiar en ella? Solo con esas 2 cosas, y lo hablaba un poco antes con Baruch, podríamos pasar un par de semanas buscando evidencias en las Escrituras de que hay un solo Dios y de la verdad y el poder eternos de la palabra de Dios. Pero hoy nos centraremos en este tema, Yeshua, el único camino. Solo quería comentar un poco sobre esto para dar una especie de preámbulo que nos lleve a la discusión de hoy. Bien, si estás listo, Baruch, comencemos. Sí, comencemos. La palabra de Dios es para mí lo más importante que tenemos ante nosotros en estos tiempos. La Biblia no tiene ningún error. Es el libro perfecto. Entendemos que hay problemas con algunas traducciones y tú podrías comentar un poco más al respecto, Baruch. Aquí hay algunas cosas mal traducidas, pero la palabra de Dios original es perfecta como es. Quisiera comenzar con 2 pasajes de la Escritura, porque desde el inicio, el plan de Satanás ha sido sembrar la duda en las personas de que la palabra de Dios es la verdad. Así que hablaremos un poco de eso. Quisiera que viéramos Isaías 40, verso 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Pudieras comentar un poco sobre este pasaje, Baruch? Sobre cómo la palabra de Dios permanecerá con nosotros para siempre. Creo que en este verso vemos un contraste entre lo natural, la hierba y la flor, cosas que son de la creación, y la palabra de Dios que es única. Y lo que nos dice cuando se refiere a que permanece para siempre, obviamente eso es verdad, pero la frase para siempre, en hebreo,
La eternidad siempre se relaciona con el reino. Así que si hemos de tener una promesa de reino, una expectativa de reino, debemos darnos cuenta de que es la palabra de Dios la que nos revela todo lo que necesitamos saber para alejarnos de lo que no es eterno, de este mundo que está marchitándose. Solo tienes que mirarte al espejo y ver fotos viejas de ti para saber que el cuerpo que habitamos está muriendo, está envejeciendo, está marchitándose, va a dejar de existir. Pero es a través de la palabra de Dios y la revelación de Dios, la cual es totalmente veraz, como tú dijiste, no tiene ningún tipo de error, que podemos estar seguros de que su revelación nos da el mensaje de la vida eterna. Y hay una gran diferencia entre lo que pertenece a lo natural y lo que pertenece a Dios en una relación de pacto con Él. Muy bien. Y creo que también es importante destacar que, desde el inicio, Satanás ha estado muy activo en su esfuerzo por desacreditar la palabra de Dios, por sembrar dudas en el corazón de la gente. Si leemos Génesis 3:1, allí nos dice que la serpiente era la más astuta de los demás animales en el campo que el Señor había hecho. Él, es decir, Satanás, le dijo a la mujer, ¿de verdad Dios dijo, no coman de ningún árbol del jardín? Aquí vemos que desde el inicio su plan era sembrar la duda en el corazón y la mente de las personas sobre la veracidad de la palabra de Dios. Y lo que vemos en ese capítulo es que cuando uno duda de la autoridad, de la verdad de la palabra de Dios, eso conduce al pecado. Y el pecado está vinculado a la muerte. En toda la Biblia vemos esa estrecha relación entre el pecado y la muerte. Así que cuando dudamos de la autoridad, de la veracidad, de la exactitud de la palabra de Dios, eso nos alejará de lo que es agradable a Dios, de lo que refleja el carácter de Dios, de lo que se conecta a los atributos de Dios y nos llevará hacia el pecado, para finalmente, y esa es la voluntad de Satanás, llevarnos a la muerte. Mientras que la voluntad de Dios es que tengamos vida, la verdad es lo que nos hace libres de las cadenas de este mundo, de las cadenas del pecado, para que podamos recibir libremente el don de la vida eterna. Así que la palabra de Dios es fundamental, y como tú dijiste, y creo que esto es muy importante, la Escritura no tiene errores, y estamos hablando de ese texto original que, por ejemplo, Pablo escribió, que Moisés escribió, que los profetas escribieron. Obviamente, al pasar de los años, con las copias sucesivas que ha hecho el hombre, vemos que pueden haber errores humanos, o los errores que suceden al transcribir o al traducir, pero lo que realmente es asombroso es que cuando vemos los manuscritos y los comparamos lado a lado, encontramos que las diferencias, los problemas que proceden del hombre, nuestros errores, esos errores humanos, son realmente minúsculos. Y muchas veces podemos ver que hay ciertos errores, porque en hebreo hay dos letras, así como en español tenemos la C y la K, que a veces suenan igual, o como la C y la S. En hebreo también hay letras que suenan igual. Y muchas veces vemos que escribieron una cierta palabra con una samech en vez de una shin, y eso le cambia el significado, pero podemos ver que una encaja en el contexto y la otra no. Así que la palabra de Dios es extraordinariamente precisa, incluso con las traducciones y los diversos manuscritos. Las discrepancias son muy pequeñas y generalmente se pueden discernir con facilidad. Gracias. Ahora comenzaré a compartir la pantalla para que veamos algunos pasajes. Déjenme hacer esto rápidamente. Muy bien. Como dijimos antes, comentaremos 2 o 3 pasajes de la Biblia que son muy claros y específicos respecto a que hay un solo Dios. Y empecemos con Deuteronomio capítulo 4, verso 35. A ti se te ha mostrado, para que puedas saber que el Señor mismo es Dios y que no hay otro aparte de Él. Adelante, Baruch. Sí, aquí vemos muy claramente que hay un solo Dios, que no hay otros dioses o varios dioses. Ahora bien, la Biblia habla de Elohim Aharim,
otros dioses, pero esa frase no se refiere a que existan otros dioses y que debamos adorar al Dios de Israel nada más y alejarnos de los otros dioses. Está claro, y vemos referencias en toda la Biblia que respaldan esto, que cuando la Escritura habla sobre Elohim Aharim, otros dioses, hace referencia a lo que se ha considerado por los hombres como dioses, ídolos en otras palabras. Así que realmente hay un solo Dios. Él es el creador, el que sustenta, el que redime. Y cuando hablamos del concepto de otro Dios a través de otra religión, uno de los grandes engaños actualmente es que Alá, el Dios del Islam, y el Dios de Israel, Elohim, son el mismo Dios. Pero esto es falso. Cuando vemos lo que dice el Corán sobre los atributos de Alá y lo comparamos con lo que la Escritura dice sobre los atributos y el carácter de Dios, no existe ningún tipo de consistencia. Hay una gran diferencia entre lo que dice el Corán, que es Dios, y lo que la Escritura dice que es Dios. Del mismo modo, lo que dice el Corán sobre Yeshua y lo que dice el Nuevo Testamento sobre Yeshua son cosas muy diferentes. Los musulmanes no adoran a Yeshua. Los musulmanes no conciben en sus mentes que Alá y Elohim sean el mismo Dios. Y los cristianos tampoco deberíamos pensar eso. Gracias por señalar esto. Más tarde les mostraremos un clip al respecto, que tristemente sigue enseñándose en algunas iglesias. Es un enigma cómo es que esto pueda ocurrir. Y tienes razón, lo más importante es, por supuesto, que el Dios del Islam, Alá, no tiene un hijo, y eso sencillamente niega el aspecto más importante, que es el sacrificio redentor de Yeshua en la cruz como su Hijo unigénito, y que Él es el único camino hacia el Padre. Así que estoy de acuerdo contigo, y hoy veremos eso más adelante. Así que te lo agradezco. El siguiente pasaje que veremos, y hay por supuesto tantísimos pasajes que resaltan que hay un solo Dios, el Dios verdadero, pero tenemos el tiempo un poco restringido y sé que a algunos les gustaría ver un poco más de pasajes, pero haremos lo que podamos en el programa de hoy. Bien, el siguiente pasaje que veremos es el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. Acerca de los últimos dos pasajes que hemos visto, este y el anterior, hay una falsa doctrina asociada a ellos cuando dice que no hay otro, o podríamos traducirlo como no hay nada más. Y esto nos lleva a una teología errónea, según la que todo el mundo se añade a Dios. Sé que en el judaísmo hasídico se habla de la divinidad. Hablan de los nitzots, los restos, o las chispas, por así decirlo, de Dios, que se encuentran en todas las cosas, y que todo es divino, y que Dios está conformado por el conjunto de todo. Esto es una herejía. Me resulta increíble que los que conocen el idioma hebreo piensen esto, porque el nombre sagrado de Dios de 4 letras, Yud-He-Vav-He, que a veces en español se pronuncia como Jehová Dios, este nombre significa el Dios que trasciende todas las cosas, el Dios que fue, que es y el Dios que será. Así que Él trasciende el tiempo. Él no está conectado. Él creó la naturaleza. Él creó este mundo, pero Él está encima de esto. Él no es parte de esto. ¿Qué herejía tan grande es que digamos que Él es parte de la creación? Él no es parte de la creación. Pero de vuelta al significado sencillo de este pasaje, este es un maravilloso texto que dice que solo hay un Dios. Y si vemos el contexto, encontramos que esta sección de la Escritura le está advirtiendo al pueblo del pacto, acerca de la idolatría, que hay otras cosas que reciben adoración, y es cierto, hay otras cosas que reciben adoración, pero no debe ser así, porque no reflejan para nada la condición bíblica, las restricciones bíblicas de lo que es Dios. Esas restricciones nos llevan a concluir, como dice este pasaje, que solo hay un Dios. Y quisiera decir también, y tenemos una pregunta al respecto, una muy buena,
que el hecho de que sea un solo Dios no limita de ninguna manera la verdad teológica referente a la Trinidad, que Dios se ha revelado a sí mismo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque yo creo firmemente en la Trinidad, en la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo, estas tres personas no se suman a Dios. Cada una individualmente es Dios, pero no tenemos tres dioses, tenemos un Dios. Y esa es una verdad muy importante que debemos mantener siempre. Amén. Gracias por compartir eso también. No hay duda de que harán esa pregunta. El último pasaje que quiero que veamos sobre esto es una escritura muy poderosa en Isaías capítulo 46, verso 9. Y sé que muchos ya la conocen. Acuérdense de las cosas pasadas de la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Aquí volvemos a ver esta unidad. Adoran a otras cosas, desafortunadamente. Otras cosas son proclamadas como que son Dios. Por ejemplo, en Egipto, eso pasaba con el faraón. Y en otros lugares del mundo vemos a individuos que asumen un estatus de divinidad o que proclaman ser Dios. Y sabemos también del anticristo. Esa es una de las cosas que él hará en la abominación desoladora. Él entrará al lugar sagrado, al lugar santísimo de hecho, y se autoproclamará como Dios. Así que vemos constantemente estas falsas representaciones, estas mentiras, estas presentaciones según las que otros son Dios, cuando una y otra vez podemos ver pasajes como este que nos dicen que solo Él es Dios. Y esto realmente se resume a eso que vimos en ese pasaje que compartiste de Génesis capítulo 3. Este es el engaño de Satanás. Él no quiere que reconozcamos la autoridad de Dios. Así que, si nosotros decimos, hay muchos dioses y podemos escoger el que nos guste, y no solo escoger el que nos guste, sino incluso también hacer al que nos guste, para que nosotros tomemos las decisiones y no tengamos que sujetarnos a su autoridad. Cada vez que hay un ataque al único Dios, eso realmente se basa en un deseo que tiene la gente de hacer las cosas a su manera, de hacer sus propias leyes y forjar su propio camino en la vida, en lugar de someterse a las instrucciones de Dios. La idea de un solo Dios implica su autoridad, y eso es lo que la gente no quiere. Correcto, gracias. Ahora indaguemos un poco en el Nuevo Testamento sobre la exclusividad de Yeshua, de Jesús, quien es el único camino al Padre. Algunos de los pasajes que estaremos viendo son bien conocidos por muchos, pero cuando los miramos muy de cerca, realmente destacan la exclusividad de Yeshua. Comencemos por uno de los pasajes más conocidos en el mundo entero, que es Juan 3:16. Porque Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y resaltamos esta palabra en rojo, su Hijo unigénito, porque he oído a gente que enseña que Él no fue el Hijo unigénito, lo cual es una blasfemia. Para que todo aquel que cree en Él, aquí no se habla de nadie más, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algo que está relacionado con este pasaje, y creo que es bueno usar ese hecho como base, es que Yeshua fue crucificado. Y si vemos cómo fue su juicio en el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote empezó a interrogarlo, todo se resumió a una sola cosa. Él es Dios, y el cargo que se le imputó de blasfemia fue debido a que ellos vieron, y con razón, que Él proclamó ser Dios, Dios encarnado, Dios entre nosotros. Así que es trágico que hoy en día la gente pone esto a un lado y hace afirmaciones tan ridículas como que Yeshua nunca proclamó ser Dios. Sí lo hizo. También vemos en este pasaje que Él es el Hijo de Dios. Y como dice aquí, es su Hijo unigénito. Y el término unigénito se refiere a... Si entendemos el mensaje que se nos da aquí, se refiere a su divinidad, a que Él es divino. Él es el que está establecido. Nunca ha habido un tiempo en el que Él no existiera. Cuando digo establecido, no estoy hablando de su existencia.
Él siempre ha existido. Él es eterno. No solo de aquí en adelante, sino hacia atrás también. Esta es una verdad teológica importante. Nunca ha habido un tiempo en el que Yeshua no existiera. Él es eterno. Pero hablar de que es su Hijo unigénito, esa filiación tiene que ver con servicio. Así que Él fue establecido en este mundo, fue enviado, fue concebido por el Espíritu Santo, nació con un propósito, y es el de establecer este nuevo pacto que se basa en una esperanza de reino. Y la motivación de Dios, como dice aquí, es que Dios amó de tal manera al mundo. Así que esa obra de redención tiene implicaciones muy, pero muy amplias. No solo para los elegidos, como enseñan algunos, sino como lo dice este pasaje y obviamente en la primera de Juan, donde dice que su muerte no solo fue por nosotros, es decir, por los creyentes, sino por el mundo entero. Así que vemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y el amor tiene que ver con dar un sacrificio. Y la última parte creo que es la verdadera clave para nosotros, que si nosotros creemos en Él, y la implicación es solo en Él. Él es el Hijo unigénito, así que no hay nadie más que cumpla con este perfil como Hijo de Dios, como el siervo de Dios, que produce lo que este pasaje describe, y es que no debemos perdernos gracias a su obra. Él fue el único que murió en la cruz. Él es el único instrumento de justificación, redención y salvación. Y el resultado de eso es la vida eterna. Y fue para eso que Dios Padre envió a su Hijo al mundo, para abrirnos esa posibilidad a nosotros. Él lo hizo todo, para que nosotros, como dice aquí, con solo creer en Él, tengamos como resultado el don gratuito de la vida eterna. Muy bien, gracias. Y pienso que cuando este pasaje dice esas hermosas palabras, de tal manera amó Dios al mundo, como tú dijiste, se trata de ofrecer sacrificio. Pero más adelante veremos, como dije, un video corto de cómo Satanás está usando también el supuesto amor para engañar a muchos y apartarlos del evangelio verdadero, y de entender que básicamente Yeshua es el único camino. Así que recuerden que más adelante veremos eso. Hechos 4:12. Es un pasaje muy importante, un pasaje fundamental. Ni hay salvación en ningún otro, y una vez más hemos resaltado en rojo ningún otro, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sí, es un pasaje que ofrece claridad. Para mí este es uno de los versículos que tienen una implicación tan sencilla y a la vez profunda para entender el mensaje del Evangelio, para entender la obra de redención plenamente suficiente que hizo el Mesías. Pero siempre hay una pregunta que surge de aquí respecto al nombre. Muchas veces usamos el término Yeshua simplemente porque muchos judíos entienden que Yeshua significa salvación. Y también nos da una conexión cultural, quizás, con Yeshua. Mientras que el nombre Jesús, debido a tanta distorsión por otras culturas y cosas así, trae una especie de desconexión para nosotros. Pero quiero dejar algo muy en claro. Cuando decimos ningún otro nombre, nos referimos al idioma que cada quien hable. Si es hebreo, Yeshua; si es en griego, Jesús; si es en español, Jesús. Y yo viajo, solía viajar mucho, últimamente no tanto con el coronavirus, pero he oído el nombre de Jesús en tantos idiomas distintos. Mucha gente argumenta cosas que son increíbles. Cuesta creer que cometan un error tan básico. Y es que dicen algo como: espera un momento, si dices Jesús en vez de Yeshua, el problema es que el nombre de Jesús es pagano, porque viene del griego Jesús, y hay un dios pagano llamado Zeus o Zeus. Bien, lo que estas personas no están viendo es que el nombre Jesús, esa última sílaba, es con la letra sigma, con la S, mientras que Zeus se escribe con una Z. Así que no hay ningún tipo de conexión entre el nombre Jesús con S y Zeus con Z. Así que solo porque oímos algo que suene parecido, hacemos inferencias y decimos cosas que no tienen fundamento alguno. Solo quiero que se sientan seguros de que, sin importar el idioma que hablen,
Y cómo se refieran a Yeshua, sea que digan Jesús en español, o Jesus en inglés, o en cualquier otro idioma, es ese nombre, es la persona. Y allí está la clave, es la persona de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, solo a través de Él. Y la palabra nombre es sinónimo de carácter. Y al decir esto, me meto en problemas muchas veces porque algunos profesores de seminarios tienen problemas con esto. Pero no me retractaré. Se trata de lo siguiente. Si una persona no sabe que Yeshua, Jesús, es divino, si cuestiona eso, o que Él es único, entonces no conoce al Yeshua bíblico. Y si no conoces al Jesús de la Biblia, entonces no serás salvo, porque no has creído en ese nombre, en ese carácter, en esa identidad. Así que es muy importante que la gente, para ser salva, tenga la verdad básica y fundamental respecto a la identidad de Yeshua, que Él es el Hijo unigénito de Dios y que no hay ningún otro. Cuando alguien empieza a decir que hay otras maneras de salvarse, que hay otros salvadores, otras religiones que pueden ser válidas, esa persona no conoce lo necesario para ser salva porque está confundida respecto a la identidad de Yeshua. Tenemos que conocer ese nombre, lo que ese nombre representa, a quién representa, si es que queremos ser salvos. Muy bien, gracias por aclararlo. Eso es muy cierto. Muy en línea con Hechos 4:12 tenemos este pasaje de Romanos que muchos creyentes conocen bien, pero queremos comentarlo porque hace referencia a su nombre y solo a su nombre, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó a Él de entre los muertos, serás salvo, resaltando que la salvación no está en ningún otro nombre que no sea Yeshua o el nombre de Jesús. Tú elegiste estos pasajes de la Escritura, Cristian, y agradezco tanto que muchos de los que has elegido, bueno, todos son relevantes, pero algunos realmente nos dicen la verdad teológica que debemos profesar. La ponen muy de manifiesto, y este es un gran ejemplo, porque muy a menudo oigo decir, y yo miro muchos programas cristianos en televisión, oigo muchos mensajes y leo muchas cosas que la gente dice. Y hoy en día es muy frecuente que la gente diga, ¿quieres ir al cielo cuando mueras? ¿Quieres la ayuda de Dios en tu vida? ¿Quieres esto o lo otro? Acepta a Jesús. Y el problema es que solo dicen eso. Esto no está acompañado de una confesión de los pecados, ni de un arrepentimiento por los pecados. A veces le añaden el perdón, pero no el arrepentimiento del pecado, o quizás solo un reconocimiento. Sí, necesito perdón y confío en Él, pero sin arrepentimiento. Y esto apunta a otra cosa. Esto habla del requisito de creer en la resurrección. ¿No es acaso muy evidente? Si tú confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón, ahora hay pastores que enseñan que eso de invitar a Yeshua a tu corazón es pagano, que no es bíblico. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Cuando dice creer en tu corazón, eso significa tomar una decisión internamente, una confesión, declarar en qué crees. Así que no hay nada malo en ese concepto de invitar a Yeshua a tu corazón. Eso es algo totalmente bíblico. No hay problema alguno en eso. Pero veamos el final. Que Dios lo resucitó a Él de entre los muertos, será salvo. Si alguien niega la resurrección, no es salvo. Es necesario creer no solo en la muerte, no solo en que soy pecador, no solo en que Él fue crucificado y todo eso, sino también en que Él resucitó de entre los muertos en la resurrección. Quizás alguna vez podamos hablar de la importancia de la resurrección como doctrina, pero Dios lo resucitó a Él. Este fue el sello de aprobación de Dios Padre, su aceptación de la obra del Mesías. Ahora bien, el Mesías tenía poder. Dice la Escritura que Él entregó su vida, nadie se la quitó. Y Él tenía el poder para volver a tomarla. Él pudo haberlo hecho, pero aquí está la sumisión del Hijo. Y el concepto de hijo se relaciona con la sumisión. Así que fue Dios el Padre quien lo resucitó de entre los muertos.
Y esto nos dice que Dios aprobó lo que Él hizo. Y por eso también nosotros debemos creer en la resurrección. Él es el único camino y su resurrección habla de cómo Él conquistó el pecado y la muerte. Así que si no creemos que Él es el único que puede conquistar el pecado por nosotros y conquistar la muerte para que podamos tener vida en el reino, entonces no hemos creído en un evangelio bíblico. No es mi deseo sembrar la duda en la mente de las personas, si son salvas o no. Esa no es mi intención. Ese no es quien soy, ni lo que busco lograr. Pero debemos conocer cuál es el evangelio bíblico, y este incluye la muerte, sepultura y, muy importante, la resurrección. Y este es un verso muy clave que lo reafirma. Bien, correcto. Incluso hay personas que se enojan al leer estos 3 pasajes que son tan fundamentales. Pero veamos otra más. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Creo que no se puede ser más claro. Tienes mucha razón. Vemos aquí las 2 posibilidades. No son varias, son solo 2. O veremos la vida, y esta palabra vida es una palabra de reino. Resurrección es una palabra de reino. Hay varias. La palabra nuevo es una palabra de reino. Pero en este versículo la palabra vida se refiere a ver una eternidad de reino. Y si no tienes esa eternidad de reino a través de Él, y Él es el único camino, si no tienes esa esperanza de reino, entonces la otra alternativa es lo que dice al final del pasaje, la ira de Dios. Así que o tendrás vida en el reino, o tendrás la ira de Dios. No hay nada en el medio. Dice la Escritura que lo que se requiere no son mis buenas obras, ni lo que yo haya hecho, sino más bien mi fe. Mi fe en el Hijo. Y es tan importante que veamos este artículo definido, el Hijo, especificando que solo hay uno. El uso del artículo definido en griego es muy informativo y significativo. Así que quien cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra eterna es también una palabra de reino. Según los rabinos en el Antiguo Testamento, y sé que estamos viendo ahora el Nuevo, pero esta palabra olam muchas veces es traducida como mundo, pero puede significar todo el espacio y todo el tiempo. Así que la misma palabra hebrea para mundo es también la misma palabra para eternidad. Así que tenemos vida eterna, vida de reino, y si no crees en Él, si no crees en el Hijo como el único Hijo, entonces no verás, no experimentarás vida. Otra cosa, la palabra ver se refiere a percibir, entender. No entenderás el llamado del reino, el carácter del reino. Y eso es lo que me preocupa. No quiero salirme por la tangente, pero cuando tienes un evangelio diluido, tú mencionaste algo, y este es un término que hace poco escuché. Mi esposa me lo mencionó hace una semana o 2. La iglesia progresista o progresiva. Suena como un buen eslogan publicitario. Progresivo. A la gente, a la sociedad le encanta esa palabra, pero la iglesia progresiva o progresista es realmente una iglesia confundida, una iglesia que está progresando, que está avanzando hacia la destrucción, porque están vaciando la verdad del evangelio. La están diluyendo, disminuyendo, la están distorsionando y convirtiéndola en algo que no es suficiente para la salvación. Gracias, correcto. El siguiente pasaje también está en el libro de Juan, Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermoso pasaje que engloba tanto al Padre como al Hijo. Es un gran pasaje, y vean algo, no hay que tener un título en teología ni nada por el estilo. Me encanta el hecho de que Dios lo pone tan sencillo que hasta un niño pequeño puede leer esto y sacar de allí una verdad bíblica con la revelación de Dios. ¿Quieres la vida eterna, la vida de reino? ¿Quieres perdón por tus pecados? Pero puedes experimentarlo, y esta palabra conocer es un conocer por la experiencia. Que tú conozcas todas estas implicaciones del reino por siempre,
pero esto solo viene a través del Dios verdadero. Y de nuevo, el único Dios verdadero. Ahí está el artículo definitivo, la palabra Él, apartándolo a Él como al único que es divino. Y la palabra kai, que en griego es la conjunción y en español, establece un vínculo de manera muy importante en este contexto, el único Dios verdadero. Y esto podríamos traducirlo como incluso Jesucristo a quien tú has enviado. Así que cuando entiendes que esta palabra griega kai es una conjunción que no siempre significa solamente y, sino que puede usarse para dar énfasis, como en este caso traducirse como incluso, es decir, que estamos hablando del único Dios verdadero y la palabra incluso, en este contexto, nos dice que está incluido Jesucristo. Así que esto habla firmemente de la divinidad de Cristo. Y hay algo muy triste. Me desviaré solo por un poco sobre el tema, porque si alguien dice que hay otro camino, y este es el asunto central que estamos discutiendo, si alguien dice que hay otro camino, eso es algo ofensivo para Jesús como persona, tanto para Dios Hijo como para Dios Padre, porque Dios Padre hizo la única cosa que podía tener o traer justificación para la humanidad, para que pudiéramos ser salvos y tener esa vida eterna. Y si lo que hizo Yeshua en la cruz, si hubiera otro Salvador, si hubiera posibilidad para que otro nombre funcionara, esto significaría que Él no tenía que hacer eso en la cruz, porque habría otro camino. Y esto es muy ofensivo, porque Él hizo ese acto supremo de amor, el único acto de salvación. Y la gente dice entonces, moriste en vano, no tenías que hacer eso. Eso lo elegiste tú, pero hay otras maneras. Eso es muy ofensivo para nuestro Salvador, quien hizo lo único que podía hacerse para que fuésemos salvos. Y si nosotros rechazamos eso, es algo vergonzoso y es muy ofensivo para el amor de Dios. Correcto, es algo trágico. Bien, pasaremos un poco más de tiempo con el siguiente pasaje que está en el libro de Mateo. Y luego mostraremos el video corto, pero lo triste es que hay mucha gente que no solo niega que haya un solo Dios verdadero, o niega que Yeshua, que Jesús, es el único camino, sino que incluso llegan a decir, realmente la puerta no es estrecha, es muy ancha. Pero dejaré que el pasaje mismo lo diga, y estoy hablando sobre Mateo 7, versos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que entran por ella, porque estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida, y hay pocos que la encuentran. Antes de cederte el turno, Baruch, para que hagas un buen análisis de este pasaje, y eso tomará cierto tiempo, esto resalta algo, y me asombra que haya gente que se autodenomina pastores o cristianos, que enseñan que la puerta no necesariamente es estrecha. Eso no fue lo que él quiso decir. Dios no es cruel. Si no eliges a Yeshua, no pasarás la eternidad separado de él, dice esta gente. Pero aquí está muy claro, y está muy claro también que están manipulando y distorsionando la Escritura, distorsionando la verdad, están corrompiendo lo que dice la Escritura. Bien, podemos ver que este pasaje tampoco es difícil de entender. Es un gran pasaje que nos comunica la revelación de Dios respecto a la unicidad y cuán estrecha es la puerta. El mundo, la sociedad de hoy, y quizás no solo la actual, esto ha persistido por generaciones. Esta idea de lo ancho, lo amplio. Yo recuerdo que había un pastor muy famoso en California, quien falleció hace algunos años. Él era uno de los que hablaban de esa anchura del amor de Dios, de la inclusividad del amor de Dios. Y había otro, y no diré nombres en este segmento, pero había otro evangelista muy conocido que hablaba con él, y le dijo algo que es una herejía total. Esto tiene que ver con la perversión de la doctrina bíblica de la elección. Él dijo, Dios llama a las personas de todos los ámbitos de la vida. Y eso yo lo creo. Y Él los llama a la eternidad. Y puede que ellos, y aquí está la cita,
Y puede que ellos ni siquiera conozcan el nombre de Jesús o de Yeshua, esto es lo que decía él, o el término que corresponda en su idioma para Jesucristo. Y él decía que era el poder de ese llamado, que era el llamado el que salvaba. Pero ¿sabes qué? Yo no he visto eso en ninguna parte de la Biblia. Esta dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Vemos esa renuencia a dejar que la Escritura forme nuestras creencias. Cuando decidimos complacer a la humanidad, y esto se resume realmente a eso, déjame decirte algo. Tú elegiste como título la exclusividad de Yeshua como nuestro único Salvador para el programa de hoy. Y este asunto, que se observa incluso en los seminarios de hoy en día, y es vergonzoso, pero cada vez más se está aceptando la idea de que Yeshua es solo uno de varios caminos, que hay redención y salvación en otras religiones. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y lo que quiero destacar con esto es que aquí dice que hay pocos que la hallan. Cada vez somos un grupo más y más pequeño los que creemos que Yeshua, su nombre, es el único camino al reino de Dios y que no hay otras buenas nuevas, no hay otro evangelio. Aquí se ve muy claro, estrecha, exclusiva. Y el problema es que pasamos por alto cosas incluso del Antiguo Testamento. En la Pascua, no se podía escoger cualquier animal. No podías tomar un perro, un león o un gato para que fuera el sacrificio de la Pascua. Tenía que ser un ovino. Y no cualquier ovino. Podía ser una cabra, por ejemplo, pero tenía que tener cierta edad. Debía cumplir ciertos criterios. Y no es coincidencia. El hecho de que Yeshua sea llamado el Cordero de Dios está lleno de la soberanía y la providencia de Dios. El hecho de que fuera crucificado en la Pascua, y del mismo modo, solo la sangre del Cordero de Pascua y nada más, fue lo que sacó al pueblo de Egipto en una relación de redención. Solo la sangre de Yeshua, la sangre de Jesucristo, solo su sangre. Como dice Pablo, Él es nuestro Cordero de Pascua. Así que al entender la Pascua y el fundamento que conforma el contexto para entender el Evangelio en cuanto a la Pascua, se hace muy fácil llegar a la conclusión de que el camino es estrecho, de que la puerta es estrecha, y es Yeshua y nadie más. Muy bien, gracias. Antes de que veamos el video, que durará unos pocos minutos, sé que comenté esto anteriormente, pero se recomienda un poco de discreción. Y no lo digo de manera humorística, porque para los creyentes que siguen a Yeshua, leen la palabra y son guiados por el Espíritu Santo, a veces resulta muy difícil ver este tipo de cosas, pero hay que mostrar esto. Y quisiera comentar unas cosas antes de poner el video. Hay muchos más clips, por supuesto, pero no queremos alargarnos en esto. Más bien queremos alargarnos en la palabra de Dios, que nos da una instrucción clara sobre lo que se debe evitar. Quisiera tocar 4 temas en estos clips, algunos de los autodenominados pastores y maestros que son elusivos al confirmar que Yeshua es el único camino, así que veremos algo de eso. Y es muy decepcionante, sobre todo por las plataformas con las que ellos cuentan. Deberían tener el valor, la valentía de afirmar la verdad, que Yeshua, que Jesús es el único camino, de forma exclusiva, sin dudar, sin decir que quizás sea así. Tener más asertividad. También veremos en el video a gente declarando que le servimos al mismo Dios, hablando de otros dioses, tal como lo dijimos antes, al mismo Dios del Islam, lo que para mí es una blasfemia. Tercero, veremos cómo Satanás usa las llamadas celebridades, las autodenominadas celebridades, quienes tristemente tienen mucha influencia en el mundo de hoy y afirman que hay muchos caminos para llegar al cielo. Y el último tema es el movimiento interreligioso que mencionamos, el cual es altamente peligroso. Sabemos que Dios no comparte su altar sagrado con nadie más, y esto realmente niega, como dije antes, la importancia del sacrificio de Jesús, de Yeshua, y el derramamiento de su preciosa sangre. Y luego miraremos algunos pasajes más de la Escritura. Bien, pondré ahora el video. Y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos muestre su gracia.
Que el Señor levante su rostro hacia nosotros y nos dé paz. Paz en nuestras familias, paz en toda la tierra. Y tengo el atrevimiento de pedirte, Señor, paz, incluso en esta cámara, ahora y por siempre. Te lo pedimos en el nombre del Dios monoteísta, Brahma, y de Dios conocido por muchos nombres y diferentes religiones. Amén, varón, y amén, hembra. ¿Cuántos de ustedes han ido a un desierto? Hay dos tipos de pájaros. Hay buitres y hay colibríes. Uno vive de cadáveres, de carne podrida, y el otro vive del dulce y del precioso néctar de una flor particular, de cierta planta del desierto. Y en el mismo desierto ambos encuentran lo que buscan. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, los musulmanes y ustedes, ambos servimos al mismo Dios, que es Alá para un musulmán, y para nosotros es nuestro Padre Dios. Y por supuesto, a lo largo de la historia, esas perspectivas han cambiado mucho. Las palabras pueden aplicarte a ti, no importa cuál sea tu fe y tus orígenes, todo se distorsiona en este país y en muchas culturas para crear divisiones, límites y barreras entre los seres humanos por nuestras diferencias de fe. Piensen en esto, usamos algo que creemos que nos acerca más a Dios y eso mismo nos divide, nos separa de nuestros semejantes a veces. Y eso no tiene sentido, así que no soy de esos que hubo un tiempo en el que veías gente en el púlpito que decía, si no crees en Jesús irás al infierno. Eso es una estupidez en muchos aspectos, porque eso no es lo que piensa ni el mismo Jesús. Así que la clave es creer en Dios, y sea cual sea tu camino hacia Dios, yo celebro eso, en lo personal. Ya tenemos muchas cosas en este mundo que nos dividen. Hay que resaltar eso que nos une. Y si Dios no puede unirnos, entonces algo está mal. No con Dios, sino en cómo creemos que es Dios y cómo entendemos a Dios. Amén. Solo nos queda una pregunta más de un oyente. ¿Qué opinas del Papa actual? El Papa obviamente busca la comunicación y ha sido un impulsor de la moderación comparado con los anteriores. Creo que el Papa es fantástico, creo que el tono que usa, su humildad, me encantó lo que dijo el otro día y nosotros creemos eso también. No estamos tratando de que sea un camino estrecho, todos son bienvenidos. Puede que no estemos de acuerdo totalmente en la doctrina y la teología, pero la Iglesia Católica y nuestra Iglesia están abiertas para todos. Me gusta lo que dice, no espanta a la gente. Yo creo que Dios es grande y su misericordia es muy ancha. ¿Crees que solo los cristianos pueden tener una relación con Dios? No, creo que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo interpreto eso como que Jesús dijo que Él es el marcador de caminos, Él es el mapa. Así que creo que Dios ama tanto a las personas que, aunque estos lo acepten o lo rechacen, Él aún muestra su gracia y se mueve. Él aún te está dando esas enormes luces rojas, parpadeantes, para que a veces cruces a la derecha, cuando quizás nosotros estamos cruzando a la izquierda. Yo creo que Dios ama a las personas, y es en eso que se basa todo el Evangelio, en el amor. Bien, la gran pregunta. ¿Hay muchos caminos para llegar al único Dios? Bueno, Oprah, yo creo que Jesús es el camino hacia el único Dios, pero creo que hay muchos caminos para llegar a Jesús. No sabemos cómo Jesús se le revelará a las personas, así que yo no soy de excluir a la gente. Jesús se le puede revelar a cualquier persona. Eso quiere decir que todas las personas siempre, y que en tu iglesia vemos gente de todas las razas. No puedo imaginar que tienes 16,000 personas allí y que ninguna sea gay. ¿Los homosexuales también están incluidos? Por supuesto, todos lo están. ¿Sabes, Oprah? Nosotros a veces hacemos... y digo nosotros porque quizás la comunidad cristiana ve a la homosexualidad como algo muy grave, pero... ¿Puede un homosexual ser aceptado en el cielo según tu perspectiva? Yo creo que sí, porque yo creo que si nosotros... Uno debe obtener el perdón por sus pecados, pero a veces vemos la homosexualidad como si fuera un pecado mayor que ser soberbio o no decir la verdad. Yo no creo que Dios categorice los pecados. Yo creo que todos estamos cambiando y me gustaría creer que todos estaremos libres del pecado. Espero que sea verdad, pero no creo que ninguno de nosotros podría entrar al cielo. El mundo está aceptando que hay muchos caminos hacia Dios, y aunque creemos en Dios llamándolo por distintos nombres y lo adoramos de distintas maneras, dicen que estamos orando y adorando al mismo Dios.
Esa es una mentira blasfema y la reprendo en el nombre de Yeshua. He puesto esto en mis otros videos sobre el tema, pero lo mostraré nuevamente aquí porque es lo mejor que ilustra este asunto. Este video es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Representantes de las comunidades hinduistas, budistas, jainistas, sijiistas, indígenas norteamericanos, judíos, islámicos y cristianos de la ciudad de Nueva York. Puedo decirte, Papa Francisco, que nosotros, la gente de Nueva York, somos pecadores. Somos pecadores, tenemos muchos defectos, cometemos muchos errores. Pero una de las cosas que hacemos muy bien es la amistad sincera e interreligiosa. Nosotros que tenemos el honor de pastorear a nuestro pueblo, trabajamos juntos, oramos juntos, nos reunimos, hablamos entre nosotros y tratamos de servir como uno solo a la ciudad que nos enorgullecemos de llamar nuestro hogar terrenal, mientras esperamos nuestra residencia verdadera y eterna en el cielo. Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos, que nuestro diálogo sea iluminador y estemos libres de odio. Om, paz, paz, paz. Condúcenos de la falsedad a la verdad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Que todos conozcan la paz. Homage to the Buddha. Homenaje al Buda. La victoria trae enemistad. Los vencidos permanecen en el dolor. Los pacíficos viven. Oremos en silencio. Let us pray in silence. Hay muchos caminos hacia lo que tú llamas Dios. Antes quizás era otra cosa, y cuando llegue allí, tal vez ella lo llame la luz, pero su amor, su bondad y su generosidad la lleva al mismo punto que te lleva a ti. No importa si en el camino ella lo llamó Dios o no. No es posible que solo haya un camino. ¿Qué hay de Jesús? No veo que ninguna de estas religiones sea superior a la otra. Veo que cada una de ellas llevan al Dios final. Y cada una tiene su propia sabiduría y genialidad. Y lo que decimos acerca de Dios no es para nada Dios. El Dios bíblico que tenemos es un kit de inicio, realmente. Me encanta eso. El Dios bíblico es un kit de inicio. Me encanta eso. Hola, soy Steve Harvey. Soy comediante, animador, presentador de televisión y hombre de familia. Pero lo más importante es que soy un hombre de fe. Verán, muchas veces la gente religiosa cree que su religión es la correcta y todos los demás están equivocados, que solo hay un camino hacia Dios. Pero la fe de Steve es única porque realmente no se trata de eso. No hay un solo camino al cielo, no hay un solo camino al paraíso.
Es como la televisión. Ahora hay más de 800 canales en el cable y todos son muy entretenidos. Así que estoy muy seguro, amigo, de que para ir al cielo tiene que haber más de una ruta, porque alguien que esté viendo otro canal o que ve un canal distinto al tuyo, también obtiene entretenimiento y quizás igual irá al cielo. Lo que hizo Steve me recuerda mucho a esta mezquita. Esta mezquita en Abu Dhabi le pertenece a gente de fe islámica, pero como señal de tolerancia a las iglesias vecinas, renombraron la mezquita como Mezquita María, la Madre de Jesús. ¿Se imaginan una mezquita que lleve el nombre de Jesús? Sí, el mundo necesita más de esto. Y no se trata solo de cristianos y musulmanes, se trata de cristianos, musulmanes, judíos y todos los demás. En un tiempo en el que la intolerancia religiosa va en aumento, necesitamos que haya muchas mezquitas como esta, que haya muchas más personas como Steve. Luego de compartir con Steve durante una semana y visitar mezquitas, iglesias y museos en los Emiratos, estoy convencido de que la armonía religiosa, el respeto religioso, la tolerancia religiosa es lo más importante y debemos fomentar eso cada día, sin cesar. Bueno, resulta perturbador mirar todo esto. Baruch, danos tus comentarios, por favor. Esto solo demuestra lo lejos que estamos en tantos lugares de la verdad bíblica, que la gente quiere una religión que los haga sentir bien. Y cuando nos gobiernan nuestros sentimientos, estamos actuando en el campo de batalla de Satanás. Cuando decimos cosas como, bueno, a mí me parece, esto tiene sentido para mí, esto era lo que estaba esperando escuchar toda mi vida, todas esas cosas se originan del pensamiento humano. Y como dice la Escritura, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Por tanto, debemos hacer a un lado nuestros pensamientos y caminos. Yo suelo decir que hay que clavarlos a la cruz y aceptar la verdad de Dios y su revelación. Y, desafortunadamente, esos clips muestran una iglesia y unos líderes de iglesias que están enfermos espiritualmente. No hay otro modo de decirlo. Están enfermos espiritualmente. No conocen el mensaje sanador del Mesías. Han distorsionado totalmente y han pasado por alto el sencillo mensaje de que Yeshua es el que salva y que no hay ningún otro. Correcto. Y, por desgracia, conozco a creyentes que admiran a algunas de estas personas que se autodenominan cristianos, como Oprah Winfrey y Steve Harvey, por solo citar algunos. Eso que ellos afirman es demoníaco. No se engañen. Eso es lo que es, demoníaco. Ellos niegan el sacrificio perfecto de Yeshua en la cruz. Y estamos viendo que eso está aumentando hoy en día. Vemos que eso va en aumento, va en auge. Y lo hemos hablado antes, Baruch. Hemos dicho que hay una convergencia sucediendo a medida que nos acercamos a los últimos días, por la que vemos este gran aumento de tantas herejías. Claro que siempre ha habido gente mala en el mundo, siempre ha habido gente sin ética, sin moral. Pero ahora, como dice la Escritura, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es tal la convergencia, es tal el nivel de engaño que resulta muy alarmante. Así que los insto a que no se dejen engañar. Como dijimos, la Escritura es muy clara. Yeshua es el único camino. Vamos a proclamarlo. Tenemos voz. Tenemos voz, bien sea en nuestro lugar de trabajo, entre nuestros vecinos, en plataformas como esta. Seamos valientes al respecto y confesemos a Yeshua. Todo está en las Escrituras y quisiera que viéramos 2 pasajes más antes de terminar. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que nuevamente nos dice que la relación padre-hijo es exclusiva. Danos tus comentarios. Bien, este pasaje habla de la humanidad de Yeshua y de por qué se hizo hombre.
Bíblicamente sabemos que Él es Dios totalmente, nunca ha dejado de ser Dios. Él es por siempre el Hijo Divino de Dios, pero Él se hizo hombre para que pudiera ser ese mediador, el único mediador a través del cual el hombre y la mujer pueden hallar la salvación, pueden ser salvos. Solo quería decir una cosa sobre a dónde nos estamos dirigiendo. Valoro mucho tu afirmación sobre ser valientes, de expresarnos en el lugar de trabajo y todo eso. Pero hay que ver algo, y no soy profeta, pero puedo ver las señales de advertencia. Esto que estamos hablando ahora será visto como intolerancia, será visto como incitación al odio. Cuando hablamos de la exclusividad de Yeshua como único Salvador, esto será dentro de pocos años, quizás una década. Todavía tenemos la libertad de decirlo y ponerlo en Internet, pero esto será marcado. Será visto como incitación al odio y será removido, será quitado en los años que vendrán. Y todo el que tenga una creencia como la que tenemos tú y yo, Cristian, una creencia que se basa no en nuestros deseos o pensamientos, sino en lo que nos enseña la palabra de Dios. Quienes tengan esta creencia que tenemos tú y yo, serán vistos como enemigos y serán apartados y no tendrán el privilegio de expresarse públicamente en plataformas como esta. Correcto, y tienes mucha razón, Baruch, porque eso es justo lo que usará Satanás. Decir que somos intolerantes y que incitamos al odio y todas estas cosas absurdas. Pero yo estoy muy consciente de que Jesús, Yeshua, ama a los homosexuales. Él solo odia el pecado, ¿sabes? Y no estoy resaltando la homosexualidad. Él abrirá sus brazos y recibirá a todo el que confiese que Él es su Señor y Salvador, y tenga ese arrepentimiento, pero Él nunca tolerará ni aceptará el pecado. Disculpa que te interrumpí, Baruch. No, para nada. Concuerdo contigo en 100%. En el video creo que era Joel Osteen el que estaba hablando, y le faltó decir algo. Sí, todos somos pecadores, y pecado es pecado. Ahora, ciertos pecados son llamados abominaciones, pero de todas formas es la misma sangre de Yeshua la que perdona el pecado, todo el pecado. Pero este es el problema. Todos luchamos con el pecado, pero debo confesarlo como pecado. ¿Un homosexual puede entrar al reino de Dios? Sí, de la misma manera que un adúltero puede entrar al reino de Dios. Pero se comienza por decir, el adulterio es pecado, es inaceptable para Dios. Por eso Yeshua murió en la cruz. Es su sangre la que da el perdón para pecados como el adulterio y la homosexualidad, y para todo pecado. Pero cuando alguien dice que está bien la homosexualidad o que el pecado que sea no importa, que Dios no tendrá problemas con eso, que todo lo que digamos está bien, eso es muy problemático. Esa es una persona que no ha entendido lo que significa el arrepentimiento. De modo que, sí, un homosexual puede decir, yo lucho con esto, quiero ser librado de esto y confío en que Cristo me perdona y me libera. Me doy cuenta de que Él quiere sacarme de esto. Esa persona puede salvarse, esa persona puede experimentar el amor de Dios. Pero si una persona insiste con respecto a cualquier pecado, yo no tengo intención de dejar esto es aceptable, yo acepto a Yeshua, pero no dejaré este pecado. No veo que lo sea, no veo que sea pecado en lo absoluto. Esa persona no entrará al reino de Dios. Esa es la distinción que debe ser comprendida. Correcto, bien dicho. E incluso nosotros, los que estamos hablando desde estas plataformas, o como dijimos antes, con vecinos o colegas del trabajo, también debemos rendir cuentas a Dios. No somos perfectos. Cada día necesito ir ante el Señor y digo, Señor, perdóname por esto. Nos arrepentimos. Así que no pretendemos ser hipócritas. No lo somos. Luchamos todos los días y el Señor nos muestra cosas que debemos mejorar y cambiar diariamente. Y al hacerlo, creo que lo mencionaste en el último video, Él nos muestra algo, trabajamos en ello y luego nos muestra otra cosa más. Caminar con el Señor es un proceso por el que todos pasamos y es trágico lo que la gente está pasando en el mundo con el auge del movimiento interreligioso. Si te fijaste en el clip, dicen que se trata es del amor
Y por eso mencioné que ellos usarán ciertas palabras que están en la Escritura, pero lo harán con el fin de alejarte de la exclusividad de Yeshua. Y eso es algo muy triste. Quisiera terminar, Baruch, con Juan 14:6. Quería dejar este pasaje para el final porque no se puede ser más claro que en este pasaje. Cuando dice, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Adelante, Baruch. Pues sí, es tan claro. Es bueno que sea exclusivo porque hay una sola solución. Nunca he visto que la gente se moleste cuando el médico les dice, esta es la medicina. Y es esta medicina, ninguna otra. Es esta la que te curará físicamente. Nadie dice, no, yo quiero escoger una medicina que me parezca bien a mí, que sea aceptable según mi forma de pensar. Y la gente entiende que hay una sola solución. Y si hay una sola solución es porque las demás no son soluciones. Y esto es lo que él dice allí, que Él es la verdad, Él es el único camino. Y es solo cuando aceptamos su verdad y a Él como camino que vamos a experimentar lo que es realmente exclusivo, una vida de reino. No hay otro reino verdadero, solo hay uno, y es el reino del Dios de Israel. El reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua. Y si no decimos su nombre ni reconocemos su obra como el único medio de salvación, esa persona está perdida. Y esto nos causa pesar, por eso hacemos estos videos, porque no queremos que nadie se pierda. Queremos que todas las personas alcancen la salvación a través de ese mensaje tan estrecho, tan específico y bien definido que es el Evangelio. Cualquier otro camino es un camino de engaño, mentira, y proviene, como tú dijiste, del foso del infierno. Debemos proclamarlo y no huirle a esta afirmación. Correcto, gracias. Y a todos los que nos ven, siempre les digo que pueden pedirle al Señor discernimiento también, incluso en situaciones prácticas. Quizás habrían notado que tal vez, estando en tu puesto de trabajo o haciendo alguna función social, oyes a la gente alrededor hablar de Buda, Alá, Mahoma, Joseph Smith y todas esas cosas. Pero en cuanto mencionas a Yeshua, algo le pasa a la gente. Ese espíritu del anticristo parece emerger de ellos. Estén atentos a esas cosas. Estén atentos también a las herejías. Y quizás hablemos de esto en otra discusión, porque son muy engañosas, como la iglesia mormona o la masonería, que es extremadamente peligrosa. Algunas de las cosas que se enseñan en las iglesias o en las logias masónicas, mejor dicho, son puramente satánicas. Así que les insto a todos, hermanos y hermanas, si están involucrados en la masonería o en la iglesia mormona, pueden incluso escribirnos. Al final de la discusión siempre ponemos una dirección donde pueden enviarnos comentarios y preguntas, pero también si necesitan más información, estaremos contentos de dárselas porque vivimos en tiempos muy peligrosos en cuanto al engaño. Pero es una oportunidad, como lo has mencionado otras veces, Baruch, para que nosotros, los creyentes, demos un paso al frente, para que seamos valientes y digamos, yo estoy con el Señor Yeshua, Él es el único camino. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y no nos moverán. Con esto te cedo el turno, Baruch, para tus comentarios de cierre. Bueno, te aprecio a ti y aprecio la oportunidad de tener estas conversaciones, estas discusiones. Creo que los temas son muy importantes y este es fundamental. Si olvidamos que Él es el único camino, entonces no conocemos ese camino, no tenemos esa esperanza y no tendremos esa experiencia de reino. Y de nuevo, esto es lo que buscamos, compartir la verdad para que la gente pueda conocer la verdad, el camino, y experimentar esa vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta discusión. Esperamos y oramos porque hayan sido bendecidos y escríbanos. Como dije, al final del programa verán la dirección a la que pueden escribirnos. Nos motivan las visualizaciones y sus comentarios también. Gracias por el feedback que nos dan. Una vez más, Baruch, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Cristian. Y por compartirnos tu opinión sobre estos pasajes tan importantes en los que necesitamos enfocarnos durante estos tiempos tan desafiantes que vivimos. Gracias por tu tiempo, Baruch.
Gracias, Cristian, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom. Que Dios los bendiga y esperamos verlos pronto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.